Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. Datos de Speedy González que sorprenden. El personaje nació como una respuesta a otro ratón famoso. Cuando el personaje de Speedy González apareció por primera vez en los cortos animados de Warner Bros., su creación no fue completamente casual. Los animadores buscaban un personaje que pudiera competir con la popularidad de Mickey Mouse, el famoso ratón de Disney. Pero en lugar de copiar su estilo amable y tranquilo, decidieron crear un ratón completamente diferente. Pequeño, hiperactivo y extremadamente veloz. Speedy fue diseñado para que su característica principal fuera la velocidad, algo que no tenía Mickey. Además querían que su personalidad fuera más pícara y atrevida, siempre listo para burlar a personajes más grandes o más fuertes. Este contraste ayudó a que el personaje se sintiera único dentro del mundo de los dibujos animados. También fue pensado para funcionar muy bien en persecuciones rápidas, que eran uno de los recursos cómicos más populares en la animación clásica. Gracias a esa idea, los animadores podían crear escenas llenas de movimiento, entradas y salidas rápidas y situaciones absurdas donde Speedy siempre tenía ventaja. El resultado fue un personaje con un estilo completamente propio, que rápidamente se volvió uno de los favoritos del público. Su velocidad extrema no solo era una característica divertida, sino el elemento central que definía cada historia en la que aparecía. 2. Su diseño cambió bastante antes de volverse famoso. Aunque muchas personas recuerdan a Speedy González con su gran sombrero amarillo, su ropa blanca y su pañuelo rojo, ese diseño no fue exactamente el primero. En su aparición inicial dentro de los cortos de Warner Bros., el personaje tenía un aspecto diferente y menos refinado. Los animadores aún estaban experimentando con su personalidad y su apariencia, por lo que su estilo visual todavía no estaba completamente definido. Su cuerpo era un poco distinto y su actitud también era menos exagerada que en las versiones posteriores. Sin embargo, el estudio se dio cuenta de que el personaje tenía potencial si se hacía más expresivo y carismático. Por eso decidieron rediseñarlo. Agrandaron su sombrero, acentuaron sus ojos y reforzaron su expresión alegre y confiada. También hicieron que su comportamiento fuera más juguetón y seguro de sí mismo. Estos cambios ayudaron a que el personaje se volviera mucho más memorable para el público. Cuando finalmente apareció con el diseño que hoy conocemos, su popularidad creció rápidamente. Ese rediseño demostró lo importante que es ajustar los personajes en animación hasta encontrar la versión que realmente conecte con la audiencia. 3. Uno de sus cortos ganó un premio muy importante. Uno de los momentos más importantes en la historia de Speedy González ocurrió cuando uno de sus cortos animados ganó un premio muy prestigioso en el mundo del cine. El episodio titulado Speedy González, estrenado en 1955, recibió el premio Oscar al mejor cortometraje animado. Este reconocimiento es uno de los más importantes que puede recibir una producción cinematográfica. El corto mostraba a Speedy enfrentándose a un grupo de gatos que intentaban impedir que los ratones consiguieran queso, algo que era una situación muy típica en las historias de Looney Tunes. Pero lo que hizo especial a este episodio fue su ritmo extremadamente rápido y su gran cantidad de gags visuales, que son bromas contadas con acciones en lugar de palabras. Los animadores lograron crear una historia muy dinámica en pocos minutos, llena de persecuciones, trampas y momentos inesperados. El premio ayudó a consolidar al personaje como una figura importante dentro del universo de Looney Tunes. Además, demostró que la animación corta podía ser tan creativa y entretenida como cualquier otra forma de cine. Desde entonces, ese corto es recordado como uno de los clásicos más queridos de la animación. Durante años desapareció de la televisión estadounidense. Aunque Speedy González fue muy popular durante décadas, hubo un periodo en el que prácticamente dejó de aparecer en la televisión de Estados Unidos. Esto ocurrió porque algunas personas consideraban que el personaje representaba estereotipos sobre la cultura mexicana. Debido a esas críticas, varios canales decidieron retirar temporalmente los cortos donde aparecía. Durante ese tiempo, muchos espectadores ya no podían ver al personaje en programación regular.
Sin embargo, la situación cambió cuando diferentes comunidades latinas expresaron que para ellos Speedy González no era ofensivo, sino un personaje querido. Muchos destacaron que a diferencia de otros personajes, Speedy siempre era inteligente, rápido y capaz de vencer a sus enemigos. También señalaron que casi siempre ayudaba a otros ratones y actuaba como un héroe dentro de las historias. Gracias a estas opiniones, los estudios reconsideraron su decisión. Con el paso del tiempo, los cortos volvieron a emitirse en televisión y el personaje recuperó parte de su presencia en el mundo de la animación. Este episodio muestra cómo la percepción de un personaje puede cambiar dependiendo del punto de vista de distintas audiencias. 5. Su famosa velocidad tiene una explicación dentro de las historias. La característica más famosa de Speedy González es, sin duda, su velocidad increíble. En muchos episodios se le presenta como el ratón más rápido de todo México, y su capacidad para moverse a gran velocidad es lo que le permite escapar de gatos, trampas y todo tipo de peligros. En los cortos animados, esta velocidad se muestra de forma exagerada para crear situaciones cómicas. Por ejemplo, a veces solo se ve una nube de polvo o una línea borrosa cuando Speedy pasa corriendo. Sin embargo, dentro de las historias también se da a entender que su rapidez se debe a que es extremadamente ágil y está siempre en movimiento. Los animadores aprovecharon esta habilidad para crear escenas llenas de ritmo y sorpresa. Muchas veces los enemigos creen haberlo atrapado, pero en cuestión de segundos, Speedy ya está en otro lugar. Este recurso se convirtió en una de las marcas más reconocibles del personaje. Además, permitió que los cortos tuvieran un estilo visual muy dinámico, algo que ayudaba a mantener la atención del público. Gracias a esta idea simple pero efectiva, Speedy González se convirtió en uno de los personajes más rápidos y memorables de la animación clásica. 6. Su voz original no era de un actor mexicano. Aunque Speedy González es presentado como el ratón más rápido de todo México, la voz que lo hizo famoso originalmente no pertenecía a un actor mexicano. Durante muchos años, el personaje fue interpretado por el actor de doblaje estadounidense Mel Blanc, quien también dio voz a varios personajes clásicos de Looney Tunes como Bugs Bunny, Porky Pig y el Pato Lucas. Blanc no hablaba español con fluidez, por lo que su acento era una interpretación creada para sonar mexicano al público de la época. Aún así, logró construir una voz muy reconocible que se volvió inseparable del personaje. Su famosa frase, "Ándale, ándale, arriba, arriba", se convirtió en una de las líneas más recordadas de los dibujos animados. Blanc utilizaba un tono agudo, rápido y lleno de energía para transmitir la velocidad y el entusiasmo del ratón. Este estilo ayudó a que Speedy pareciera siempre emocionado y listo para la acción. A pesar de que hoy en día se busca mayor autenticidad cultural en las producciones, el trabajo de Mel Blanc sigue siendo considerado uno de los ejemplos más impresionantes de actuación de voz en la historia de la animación. Su capacidad para interpretar tantos personajes diferentes lo convirtió en una figura legendaria dentro de la industria. Speedy tiene un primo igual de rápido, pero muy diferente. Dentro del universo de Looney Tunes, Speedy González no es el único ratón veloz de su familia. Existe un personaje llamado Slowpoke Rodríguez, que es presentado como su primo. A diferencia de Speedy, Slowpoke parece extremadamente lento cuando camina, y casi siempre se mueve con calma. Su comportamiento tranquilo hace que muchos personajes lo subestimen al principio. Sin embargo, el secreto del personaje es que posee una habilidad muy particular. Es increíblemente inteligente y además tiene una puntería perfecta con armas de fuego. En algunos cortos, incluso se menciona que también puede ser tan rápido como Speedy cuando realmente lo necesita. La diferencia principal entre ambos es su forma de resolver problemas. Mientras Speedy usa su velocidad para escapar de los peligros o engañar a sus enemigos, Slowpoke suele resolver las situaciones con calma, estrategia o intimidación. Este contraste hacía que las historias fueran más divertidas, porque los villanos pensaban que Slowpoke sería una presa fácil, pero al final casi siempre terminaban arrepintiéndose de haberlo provocado. Gracias a esta dinámica, el personaje se volvió uno de los familiares más curiosos dentro del mundo de Speedy González.
Apareció en una enorme cantidad de cortos animados. Speedy González no fue un personaje que apareció solo en unos pocos episodios. De hecho, participó en decenas de cortos animados producidos por Warner Bros. Durante la época dorada de los Looney Tunes. A partir de mediados de la década de 1950, el personaje se volvió tan popular que comenzó a aparecer con mucha frecuencia en las producciones del estudio. En muchos de estos episodios compartía pantalla con personajes conocidos como el Gato Sylvester, quien intentaba capturarlo sin éxito. Las historias casi siempre giraban en torno a persecuciones, robos de queso o intentos fallidos de atrapar al ratón más rápido de México. Sin embargo, cada corto tenía situaciones diferentes, lo que mantenía el humor fresco y variado. Los animadores utilizaban la velocidad de Speedy para crear escenas muy dinámicas, donde todo ocurría en cuestión de segundos. Gracias a esa fórmula, los episodios eran cortos pero muy intensos en acción y comedia. Con el paso del tiempo, estas apariciones constantes ayudaron a que el personaje se volviera una figura muy reconocible dentro del catálogo de Looney Tunes. Incluso hoy, muchos de esos cortos siguen transmitiéndose en televisión o plataformas digitales. 9. Su imagen mezcla elementos de varias tradiciones mexicanas. El diseño de Speedy González no fue elegido al azar. Los animadores tomaron diferentes elementos que el público internacional asociaba con México y los combinaron para crear su apariencia. Por ejemplo, el gran sombrero amarillo que usa el personaje recuerda a los sombreros tradicionales utilizados en distintas regiones del país. Su ropa blanca y su pañuelo rojo también evocan estilos campesinos que eran conocidos en la cultura popular de mediados del siglo XX. Incluso el lugar donde suelen desarrollarse sus historias está inspirado en pequeños pueblos con casas de adobe, calles polvorientas y paisajes desérticos. Todo esto ayudaba a crear un ambiente reconocible para los espectadores. Aunque hoy se entiende que estas representaciones eran simplificaciones culturales, en ese momento se usaban para comunicar rápidamente el contexto del personaje. Los animadores buscaban que el público identificara de inmediato el lugar donde ocurrían las historias. Gracias a esos elementos visuales, Speedy González se convirtió en uno de los personajes más fácilmente reconocibles del universo de Looney Tunes. Su diseño es tan distintivo que incluso con solo ver su sombrero y su silueta, muchas personas saben inmediatamente de quién se trata. Fue uno de los primeros personajes latinos famosos en la animación. Speedy González se convirtió en uno de los primeros personajes de origen latino que alcanzó fama mundial dentro de la animación. Durante las décadas de 1950 y 1960, la mayoría de los personajes animados populares provenían de contextos culturales estadounidenses o europeos. Por eso, la aparición de un personaje asociado con México fue algo relativamente poco común en ese momento. A pesar de que el personaje estaba construido a partir de estereotipos de la época, también tenía características positivas que lo diferenciaban de muchos otros personajes secundarios. Speedy era valiente, ingenioso, solidario con otros ratones y casi siempre lograba vencer a enemigos más grandes que él. En muchas historias incluso ayudaba a su comunidad a conseguir comida o escapar de peligros. Estas cualidades hicieron que el público lo viera como una especie de héroe pequeño pero muy astuto. Con el tiempo, su popularidad se extendió a muchos países de América Latina, donde el personaje fue recibido con entusiasmo. Esto ayudó a que Speedy González se mantuviera presente en la cultura popular durante varias generaciones. Su presencia abrió la puerta para que más personajes con diferentes orígenes culturales aparecieran posteriormente en la animación. 11. Speedy González apareció primero en un corto donde casi nadie lo recuerda. Muchos creen que Speedy González debutó directamente como el famoso ratón veloz que todos conocen, pero en realidad su primera aparición fue diferente y mucho menos recordada. El personaje apareció por primera vez en 1953 en un corto animado llamado Cat Tales for Two, producido por Warner Bros. En ese episodio, Speedy todavía no tenía exactamente la personalidad que lo haría famoso después. Su diseño era más simple y su actitud era distinta. Incluso su forma de hablar y comportarse todavía estaba en proceso de definición. En ese corto aparece brevemente enfrentándose a dos gatos que trabajan como guardias de un almacén de queso. Aunque el personaje ya mostraba su rapidez, todavía no tenía la energía exagerada que se vería más adelante.
Los creadores observaron que el concepto del ratón veloz tenía potencial, pero necesitaba ajustes para funcionar mejor en las historias. Por eso decidieron modificar su diseño y personalidad antes de usarlo nuevamente. Ese primer intento pasó relativamente desapercibido, pero fue la base para el personaje que después se convertiría en una estrella de los Looney Tunes. A veces, incluso los personajes más famosos comienzan con versiones iniciales que casi nadie recuerda. 12. Casi siempre ayudaba a otros ratones, no solo a sí mismo. Aunque Speedy González es recordado principalmente por su velocidad, muchas de sus historias tenían un detalle interesante. Casi siempre actuaba para ayudar a otros ratones. En muchos episodios, los demás ratones del pueblo no podían conseguir comida porque había gatos vigilando las despensas o los almacenes de queso. Entonces aparecía Speedy para resolver el problema. En lugar de guardar el queso para él, utilizaba su rapidez para engañar a los gatos y llevar comida a toda la comunidad. Esto convertía al personaje en una especie de héroe dentro de su propio mundo. Mientras otros personajes de dibujos animados solo intentaban escapar del peligro, Speedy normalmente corría directamente hacia él para ayudar a los demás. Esa actitud solidaria hacía que el público lo viera como un líder natural entre los ratones. En varias historias, incluso se muestra cómo los demás personajes confían completamente en que Speedy encontrará una solución. Esta característica ayudó a que el personaje fuera más que un simple ratón veloz. En realidad, representaba a alguien que usa su talento para beneficiar a los demás. El personaje fue creado por varios artistas, no solo uno. A diferencia de algunos personajes famosos que fueron creados por una sola persona, Speedy González fue el resultado del trabajo conjunto de varios artistas dentro del estudio Warner Bros. Entre los nombres más importantes involucrados en su desarrollo se encuentran los animadores Friz Freleng, Holly Pratt y el escritor Warren Foster. Cada uno aportó algo distinto al personaje. Algunos ayudaron a definir su diseño visual, otros trabajaron en su personalidad y otros en la forma en que se desarrollaban sus historias. En la animación clásica era común que los personajes evolucionaran gracias a la colaboración de muchos artistas. Cada corto animado podía agregar nuevos detalles al personaje. Por ejemplo, algunos animadores exageraban más su velocidad, mientras otros destacaban su inteligencia o su carácter travieso. Con el tiempo, todas esas contribuciones terminaron formando la versión definitiva de Speedy González. Este proceso demuestra que la creación de personajes animados muchas veces es un trabajo colectivo, donde varias ideas se combinan. Gracias a esa colaboración, Speedy terminó convirtiéndose en uno de los personajes más dinámicos y carismáticos de Looney Tunes. Su presencia creció mucho durante los años 50. La popularidad de Speedy González aumentó especialmente durante la década de 1950, que fue una época muy importante para los cortos animados de Warner Bros. En esos años, los estudios producían una gran cantidad de animaciones para proyectarse en los cines antes de las películas principales. Los creadores descubrieron que Speedy funcionaba muy bien en historias cortas llenas de acción rápida. Su velocidad permitía crear persecuciones muy divertidas en pocos minutos. Por eso el personaje comenzó a aparecer cada vez más seguido en nuevos episodios. Durante esa década se establecieron muchas de las características que el público recuerda hoy. Su grito de entusiasmo, su actitud segura y su capacidad para burlar a enemigos más grandes. Además, en ese periodo se consolidó su rivalidad con Sylvester el gato. Esta etapa fue clave porque ayudó a definir el estilo de las historias donde participaba Speedy. Muchas de las escenas clásicas que hoy se consideran icónicas provienen precisamente de esos años. Fue entonces cuando el personaje pasó de ser una curiosidad dentro del estudio a convertirse en una figura importante del universo Looney Tunes. 15. Su fama llegó a países donde Looney Tunes apenas empezaba. Aunque Speedy González nació dentro de la animación estadounidense, su popularidad se extendió rápidamente a muchos otros países cuando los cortos de Looney Tunes comenzaron a distribuirse internacionalmente. En varios lugares del mundo, Speedy fue uno de los personajes que más llamó la atención del público. Su estilo energético y sus historias fáciles de entender funcionaban muy bien incluso para personas que no hablaban inglés. Además, las persecuciones y bromas visuales podían disfrutarse sin necesidad de comprender todos los diálogos. Esto ayudó a que el personaje fuera apreciado por audiencias muy diferentes. En muchos países de América Latina, por ejemplo, los cortos donde aparecía se volvieron especialmente populares en televisión durante varias décadas. Para muchos espectadores jóvenes, Speedy González fue uno de los primeros personajes de animación que vieron con regularidad.
Su personalidad alegre y su velocidad exagerada lo hacía muy entretenido para el público infantil. Gracias a esa difusión internacional, el personaje logró mantenerse presente en la cultura popular durante generaciones. Incluso hoy, muchas personas siguen recordando sus escenas clásicas y su característica forma de correr. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!